Otra cara de la violencia, la bondadosa. Hablar de psicoanálisis y política puede ser tema polémico, controversial. A veces se teme presentar estos temas, exponerlos y discutirlos, pero es importante hacerlo, es incluso urgente. Es que el psicoanálisis no se circunscribe o limita a las cuatro paredes del consultorio. Hay un mundo, una cultura que nos antecede y una historia de la humanidad, además de nuestra historia individual que nos marca. Eso es indudable. Por eso Freud escribió lo que hemos llamado muchos los trabajos sociales, para comprender desde la lente psicoanalítica fenómenos sociales, culturales, la guerra, la muerte, el arte, el decir filosófico, lo cotidiano, el poder, la violencia, la destructividad, la política y tantas otras cosas. Esto no convierte al psicoanálisis en sociología, arte, literatura o política, solo abona a su comprensión para así tener un horizonte más amplio y profundo en el entendimiento de lo humano. La clínica es el centro de nuestras actividades laborales y el predominio de nuestro estudio, pero siempre hay que recordar que no somos mónadas intrapsíquicas y tampoco seres de la naturaleza exclusivamente. Somos predominantemente seres de la cultura y esta incide en nosotras, nosotros. Por eso es importante conocer de muchos temas, para poder entender mejor a nuestros pacientes. De ahí que Freud decía que no se necesita ser médico para ser psicoanalista, pero sí se necesita ser culto y ser psicoanalizado. Mostrarnos indiferentes a lo que en nuestro mundo y en nuestra patria sucede es simple y llanamente irresponsabilidad. La queja y la violencia no resuelven nada. Cooperamos en un país y un mundo mejor si pensamos, apalabramos, proponemos y muy importante, y ya lo dijo Freud, si recordamos, si tenemos memoria histórica. A veces aquí parece, por lo que se escucha de muchos, que aquí no hubo historia. Que al parecer hemos nacido por generación espontánea y que este presente no tiene raíces en el pasado que lo determinan y lo matizan. Peor, se piensa con frecuencia que el pasado ya pasó. Gran error, el pasado no pasa, el pasado pesa y pesa más si no lo apalabramos y lo analizamos. Lo que nos ocurre hoy a nivel individual, social, cultural y político tiene relación directa con la historia vivida. Ya sabemos, quien no recuerda su historia está condenado a repetirla. Inicio con lo dicho anteriormente para que se comprendan los motivos por los cuales titulé a este ciclo de conferencias Psicoanálisis y Política, Poder, Delirio y Fanatismos en nuestros tiempos. Y para dejar claro que, aunque muchos así lo piensan, tratar de comprender y atender lo que sucede en el mundo y en nuestro país no nos aleja del sujeto y de la mente, ni nos distrae del estudio del inconsciente, que es piedra angular del psicoanálisis. Por el contrario, estoy segura que nos acerca. Así, comenzaré esta presentación, la otra cara de la violencia, la bondadosa, con el siguiente epígrafe. ¿Quién lee 10 siglos en la historia y no la cierra al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha? Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos farsantes, las mismas sectas y los mismos poetas. Qué pena que sea así todo siempre, siempre de la misma manera. Luis Felipe. La violencia está escondida en lugares inimaginables. Por ejemplo, en el amor a Dios. Sí, es así, aunque se oiga mal, aunque pueda ofender. Si no, ¿cómo es posible que el llamado pueblo elegido de Dios cometa un genocidio? ¿Cómo pueden Netanyahu y sus cómplices cegar la vida de miles de niños, jóvenes, mujeres y gente inocente para invadir un territorio que originalmente fue de los árabes? Siempre les digo, basta leer. No me crean, ahí están los libros. Construyen una narrativa para convencer al mundo de que tienen razón,
de que están finalmente matando al mal, a infieles que no comparten la verdadera religión, a humanos que para ellos no lo son. Son solo cuerpos que cosifican para acabar con ellos sin sentimientos de culpa. Aunque pensándolo bien, ¿qué culpa pueden sentir estos asesinos? Y si la sintieran, sería culpa persecutoria. Pero en realidad tampoco vivencian ese sentimiento estos poderosos, porque la justicia, tampoco justa, jamás llegará a ellos y lo saben, no tienen nada que temer. Increíble, ya Freud advertía en 1920 en su célebre y polémico texto Más allá del principio del placer, que se hace activamente lo que se sufre pasivamente, y alude a la compulsión a la repetición que anuncia la pulsión de muerte. ¿No fueron los judíos las víctimas de los nazis y murieron por millones con un sufrimiento inenarrable en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y ahora qué hacen ellos? Exactamente lo mismo contra un pueblo famélico, un pueblo pobre y desarmado, todo con el pretexto de acabar con Hamas, que por cierto ellos cooperaron para su aparición y organización como lo hicieron los norteamericanos con los talibanes, ponerlos en escena, utilizarlos y cuando ya no fueron útiles, invadir y hacer la guerra para desaparecerlos. Eso es perversión. Pero peor aún, en el caso de Israel contra Gaza, no podemos hablar de guerra sino de genocidio. Aluden los israelíes a aquel 7 de octubre de 2023 que jamás atacó Israel. Dicho ataque lo podríamos dar, por cierto, de entrada, todo el mundo lo vimos en la televisión, pero siempre hay que dudar porque ¿cómo al Estado de Israel, uno de los más protegidos del mundo, con cámaras y tecnología en cada milímetro de su territorio, pudieron atacarlo por sorpresa y con éxito unos terroristas? Me recuerda del derribamiento de las Torres Gemelas de Nueva York. Ese día andaba yo dando clases cuando aparece esta escena nuevamente, repetida hasta el hartazgo en la televisión, de las torres cayendo, así como que hubieran tenido bombas abajo, más que nada. A Bush le anunciaron el atentado y él siguió en calma, escuchando la lectura de una pequeña en una escuela primaria lejana, como si nada, leyendo el cuentito. ¿De verdad Irak o Afganistán atacaron las torres? Ya no se sabe cuál de los dos o ninguno, porque ellos mismos dieron información contradictoria, confiando en la escasa memoria o el desconocimiento de la gente. ¿De verdad Hamas atacó a Israel? ¿O quizá era necesario un pretexto para lograr su cometido y hacer la tarea para lograr sus fines? Acabar con el Estado palestino y construir un solo Estado, el de Israel. No sé, aunque lo que diré es distinto a un genocidio, tiene que ver con lo que voy presentando acerca de la tragedia de Gaza, una que nunca debió ocurrir simplemente por principios, por historia, pero ¿qué importan los principios y la historia para los criminales? ¿Qué importa la vida para los criminales? Lo que interesa es que ahora acaben con la población, expulsándola de su territorio o exterminándola para construir un club, un spa o un destino turístico para los millonarios, para que los millonarios se distraigan de su rutina, que se limita a acumular riqueza. Habiendo hecho esta anotación, diré que de repente recordé las categóricas afirmaciones de narcogobiernos, narcoestados, narcopresidentas o presidentes que los Estados Unidos hacen contra países latinoamericanos que se niegan a someterse a sus designios e imposiciones. Así, por ejemplo, ahora la traen con nuestro país, con Colombia, con Venezuela, objetivo primero del imperio que no se conforma con aceptar un mundo multipolar. Es que, como decía, hay que tener justificaciones para el ataque, la invasión, el golpe o la guerra. Así como fue en Chile con Pinochet, la Argentina con Videla, Brasil con Alencar Castelo Branco, primer presidente de la dictadura militar tras el golpe de Estado apoyado por Estados Unidos en 1964. No se nos olvida.
Y por otro lado, su injerencia en Nicaragua, la de los sandinistas en 1989, y en El Salvador, que ahora tienen a su dictador cool, buena ondita, Bukele. Y su injerencia en Honduras apenas el domingo pasado. Y nuevamente Argentina con Milei, mi-ley, como jefe de Estado. Jefe regular es básicamente un arrastrado de Trump. Y Noboa en Ecuador, que se atrevió a violar nuestra embajada. Y Bolsonaro en Brasil, que dejó que se incendiara el Amazonas. Y tantos otros. Hoy mejor la dejamos hasta aquí. Esto es solo Latinoamérica, en la que estos gobiernos de derecha, impuestos por Estados Unidos, son conservadores, creyentes de Dios, lectores de la Biblia, dicen que leen la Biblia, dudo que lean algo, por su desconocimiento tienen que vivir vociferando, los oímos diario, no necesitamos irnos lejos. Amantes de la familia, pero pederastas, creyentes de la libertad, pero la del libre mercado, en la que el verdadero Dios es precisamente el capital. La gente y su bienestar y su dignidad y su paz, como lo querría cualquier creyente, cualquier devoto verdadero, no tiene importancia. Hablamos de aquellos que atienden obligaciones religiosas, pero abusan de los demás, los miran hacia abajo, los desprecian, los usureros que se hacen ricos a partir de los que casi nada tienen. Eso sí, dicen darles trabajo y con esto dignidad, pero han determinado que la paga sea tal que viven en condiciones indignas. Dicen enseñarlos a pescar en vez de darles pescado. El problema es que nunca les alcanza para el tal pescado. En ese caso afirmarán que el asunto es que no se han esforzado lo suficiente y que con esto se comprueba que son pobres porque quieren. Pero les seguirán enseñando y la Iglesia les recordará que su dura condición en esta tierra les salvará, que son afortunados en realidad. Es la otra cara de la violencia, la bondadosa. Es que debemos pensar y problematizar. Es necesario tener una actitud de duda ante lo aparentemente evidente. Tenemos que dudar y buscar comprender por qué algunas cosas se han convertido en incuestionables. Hay que hacer visible lo que está próximo a nosotros, pero hay que reconocer que a veces pocos se atreven a decir y señalar. Hay élites que quieren imponer un discurso común, una verdad, y se valdrán de lo que sea, de lo que sea, para lograrlo. De ahí la importancia del discernimiento, proceso relevante de pensamiento que debe basarse en la observación de los fenómenos y acontecimientos. El discernimiento, claro está, no podrá ser totalmente objetivo, porque se analiza y se concluye desde el propio vértice de valores y creencias. Pero no ser del todo objetivo, el hecho de no ser del todo objetivo y que el discernir conlleve subjetividad, no significa que se pueda decir lo que sea, cualquier ocurrencia. Se debe argumentar, tener conocimiento e información. La Iglesia pide a su feligresía no discernir, obedecer, y mientras más absurda la orden, más virtud del que obedece. Aquí no entra la racionalización, se obedece y nada más. La Iglesia entonces propone respuestas para dar solución a lo que desde lo religioso sería la voluntad de Dios. Voluntad incuestionable y que, nos dicen, no podemos comprender porque los humanos no somos capaces de entender la voluntad de la divinidad. Y así el terreno queda listo para que las jerarquías, no importa si políticas, religiosas o empresariales, puedan hacer lo que sea. Y el mandamiento que dice no matarás, bueno, lo acotan. No se debe matar a los buenos, a los fieles, no se mata tampoco la vida eterna. Al mal sí hay que matarlo. Y a todo hereje árabe para el mundo judeocristiano se le debe dar muerte. También hay que acabar con los comunistas, entre comillas, eso no existe, pero bueno, lo dice Salinas Pliego Diario, bueno, ya saben. Aunque este modelo, el comunista, jamás fue instaurado, ni lo será, podríamos decir más bien que es una utopía. Lo confunden con socialismo, hablan de ambos de manera indistinta. Todos los que escuchamos, comunismo y socialismo da igual. Insisto, no leen, ignoran, por eso gritan. Y
¿Por qué odian el comunismo inexistente o el socialismo? Porque entre muchas otras cosas, y dicho de manera simple, propone igualdad, al menos justicia, y para ellos eso es impensable, casi por naturaleza o definitivamente por esto, para estas personas hay diferencias y jamás ellos serán iguales al pueblo o a la prole. Una palabra que, seguro no saben, proviene de proletariado. Están convencidos que, si están en un lugar superior, es porque Dios así lo quiso y a la divinidad no se le anda contraviniendo. Ser blanco, rubio, poderoso, rico y de linaje destacado, según sus creencias, les da derechos especiales, distintos, hasta el derecho de abusar o acabar con los demás. Y dentro de este grupo también hay niveles. Ser hombre, heterosexual, macho alfa, dominante y con riqueza prácticamente inacabable, los ubica en la cumbre de la pirámide. Sus mujeres están para servir, sus hijos varones para seguir su ejemplo sin cuestionar. Hay que tener muchos hijos porque así también lo manda Dios. Se comprenderán los motivos por los cuales la teología de la liberación jamás entrará al Vaticano. Entonces, estas guerras, genocidios, estos golpes de Estado, duros o blandos, estas invasiones, cualesquiera que sean, y en distintas geografías y tiempos históricos, se hacen y se han hecho finalmente en el nombre de Dios, en su honor. Son benevolentes. Nosotros, frente a la violencia, más aún la violencia genocida, muchas veces nos quedamos sin palabras, mudos, cuando en realidad tendríamos que ponerle palabra, tendríamos que abordar el tema, pero son temas políticamente incorrectos, engorrosos, difíciles. No vaya a haber alguien de esa religión o alguien aquí de derecha o quién sabe qué, pues ni modo, hay que enfrentarlos. Hay que decir fuerte y claramente lo que hace un momento escribí aquí. En este genocidio, el de Israel contra la franja de Gaza, se animaliza el cuerpo de las víctimas porque han perdido la humanidad, ya que representan al mal por su herejía. Si se están acordando de los españoles con los pueblos originarios, seguramente están haciendo una buena trama de pensamiento. Los animalizaban, no tenían alma, por lo tanto había que hacer con ellos, se podía hacer con ellos lo que se quisiera. Los asesinos entonces no son tales, son en realidad héroes, creyentes, defensores de su Dios, que acaban con el demonio que habitaba en ese cuerpo. Prácticamente es un exorcismo, acaban con el demonio que los poseyó. Por supuesto, no puede haber culpa ni piedad. Lo mismo hacían con los llamados locos en 1789, hasta que los pudieron liberar. Se pensaba que de verdad el demonio los habitaba y para que el demonio saliera por las orejas, por la boca, por algún lado, pues les ponían toques eléctricos o agua helada o lo que fuera y se pensaba en realidad que concretamente el demonio iba a salir ahí con todos sus cuernos, ¿no? O sea, así en la realidad. Entonces, por eso prácticamente un exorcismo. Se acaba con el demonio que los poseyó. Por supuesto, esto los deja sin culpa y sin piedad. Como dice Hermann Bellinghausen en su artículo Sin ojos en Gaza, de la jornada de agosto del 2025, no se puede pensar en Gaza, es impensable. Tampoco se puede dejar de pensar en Gaza a riesgo de sucumbir en la indiferencia o indigestarse con la mentira del Hasbará y sus aplicaciones prácticas. ¿Qué es Hasbará? Significa explicación o aclaración en hebreo y se refiere a la comunicación de Israel para explicar sus políticas y su proceder, y así tratar de mantener una imagen favorable ante el mundo. En otras palabras, construir una narrativa convincente para todo aquel que quiera creerla, pero sobre todo para el que no esté dispuesto ni a dudar ni a pensar que lamentablemente son un montón. Podemos decir entonces que esta violencia guerrera, la divina, desde siempre fue valiosa y necesaria para los creyentes y su jerarquía. ¿Por qué? Porque se trataba de una guerra celestial que buscaba y busca purificar con la sangre de los pecadores este mundo corrupto, para que Cristo en su segunda venida encontrara un mundo mejor. Sí, ya sé que los judíos no están esperando la segunda venida de Cristo ni ninguna venida,
pero sirve el ejemplo de los cristianos católicos para comprender uno de los motivos de esta barbarie prácticamente televisada en tiempo real y la gente la ve. Terminaré este trabajo con palabras de Freud, ateo, judío no practicante, que a pesar de todo y tanto que vivió, reconoció siempre que la vida vale la pena de ser vivida, aunque se lean 10 siglos de historia y ésta siga repitiéndose, como lo dijo Luis Felipe. Lo siguiente lo escribió en su magnífico texto La transitoriedad de 1915, en el que se vivía la Primera Guerra Mundial. El pequeño escrito de escasas 5 cuartillas y que es un tesoro, es prácticamente un poema de principio a fin. Ojalá lo puedan leer, no harán más de 15 minutos. Y dice así: con solo que se supere el duelo, se probará que nuestro alto aprecio por los bienes de la cultura no han sufrido menoscabo por la experiencia de su fragilidad. Lo construiremos todo de nuevo, todo lo que la guerra ha destruido, y quizá sobre un fundamento más sólido y más duraderamente que antes. Ojalá. Muchas gracias.